Profesor, buenas noches. En esta oportunidad, mi compañera Carla Bermudo y mi persona vamos a presentar nuestro trabajo que se titula Relación entre el tamaño de la economía informal y el sector empresarial periodo 1988-2008. En cuanto a la introducción, se sabe que la economía informal a nivel mundial es un problema bastante relevante, ya que todos los países de todos los gobiernos tratan de reducir sus niveles de informalidad mediante medidas políticas, entre otras acciones. Es importante mencionar que los niveles de informalidad de los países en vías de desarrollo son mucho más altos que los países desarrollados. Eh, esa diferencia se debe a que los países desarrollados realizan grandes esfuerzos para poder reducir sus niveles de informalidad mediante inversiones en educación, en salud, seguros de empleo, genera un entorno más flexible para la formalización de las pequeñas empresas, entre otras acciones. En contraste, la economía informal en los países en vía de desarrollo son muy altas, ya que generalmente estos países tienen o su economía está formado por gran parte del sector informal y la informalidad laboral. Debido a estas problemáticas, se han realizado diferentes estudios intentando medir el tamaño de la economía informal, como es el caso de Tansey, Kagan, Goodman, Feich, entre otros autores. Por lo tanto, el modelo planteado para la presente investigación sigue un enfoque monetario de acuerdo a estas investigaciones. Además, los datos utilizados serán de tipo series de tiempo debido a que se pretende analizar el comportamiento de la economía informal. En cuanto al planteamiento del problema, como ya había mencionado anteriormente, los niveles de informalidad de los países subdesarrollados son mucho mayores y esta problemática afecta a millones de familias peruanas. En el caso de Perú específicamente, esto se debe a los altos costos de formalizarse, como son los altos costos en los procesos de registro, en altos costos en el proceso de inscripción. También se debe a las estructuras rígidas en términos de pago de impuestos, reglamentos y normas que son referidos a beneficios laborales, responsabilidad empresarial ambiental, entre otros. Y sumado a todo esto, la burocracia que ralentiza el proceso de formalización de las empresas. Eh, básicamente, esta situación genera mayores niveles de informalidad y que a su vez estos mayores de informalidad generan mayor debilidad en el sector público para poder reducir los niveles de informalidad. Para poder reducir los niveles de informalidad, ya que es difícil en sí para el sector público abarcar con sus instrumentos a la base total de la estructura productiva. Además, se hace más complicado porque existe poca información sobre la economía informal, hay poca transparencia y un mal funcionamiento del sistema legal que básicamente imposibilitan la reducción de la economía informal en el Perú. Por otro lado, la economía informal en el Perú se da por los bajos niveles educativos y la baja productividad de las empresas, ya que generalmente las empresas que son micro, pequeñas y medianas empresas que constan de 1 a 10 trabajadores como máximo, cuentan con trabajadores con bajos niveles educativos. Y además, estas empresas no son lo suficientemente productivas para poder subsistir de manera informal, por lo tanto, se quedan en la informalidad. Además, se sabe que el sector informal en el Perú genera el 19% del Producto Bruto Interno, que representa y que las MIPES representan el 92.7% de las empresas peruanas y emplean 47% de la población económicamente activa. Esta problemática también genera a su vez otro gran problema que es la evasión tributaria. De acuerdo a la SUNAT, en el año 2017 se habría evadido 25% de los 25% del impuesto general a las ventas y un 36% del impuesto a la renta, del total de recaudación potencial que se traduce como menores ingresos para el gobierno. En cuanto al problema general, se ha planteado el siguiente: ¿cuánto representa el tamaño de la economía informal del Perú en el periodo 1988-2018? Y los problemas específicos son tres. ¿Cuál es el impacto de la presión tributaria
a las especies monetarias en circulación en el Perú en el periodo 1988-2018. El segundo es, ¿en qué medida el Producto Bruto Interno influye en las especies monetarias en circulación en el Perú en el periodo 1988-2018? Y el tercero es, ¿existe una relación de largo plazo entre la presión tributaria, la tasa pasiva y el Producto Bruto Interno en el periodo 1988-2018?